Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim, y gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Rabí y nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de estar una vez más aquí en PAB 550 a las 7:30 de la mañana en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim. Hoy nos encontramos en el día primero del mes de marzo del año 2026, que equivale al día 12 del mes de Adar, según el calendario de Gilel. Y como ustedes saben, y los que llevan tiempo escuchándonos, nuestro ministerio se enfoca en la Sagrada Escritura desde la perspectiva judía. Con esto decimos que estudiamos el pensamiento conceptual judío y explicamos los textos desde este pensamiento conceptual. Nuestro ministerio tiene un centro de estudio. El centro de estudio hebraico El Camino del Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511 del barrio Real en Ponce, en el kilómetro 1.8, específicamente en el centro comercial Plaza Real Anón. Si usted desea visitarnos, puede hacerlo libremente entrando al centro comercial Plaza Real Anón. Inmediatamente a mano izquierda va a encontrar dos edificios. El segundo edificio a la izquierda pintado de blanco y gris. Allí va a estar nuestro centro de estudio dándola para la parte posterior, donde está específicamente una cortina azul. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la Sagrada Escritura, donde hacemos las oraciones siguiendo el ritual nazareno y compartimos el pan y el vino recordando el memorial del Mesías. Y ayer en nuestro centro de estudio estudiamos la sección de la Torá titulada Tetzaveh, siguiendo el ciclo anual de estudio de Torá del pueblo de Israel. Desde tiempos inmemorables, incluso vas a tener evidencia de esto, los escritos nazarenos, que para el tiempo de Jesús y Pablo ya había evidencia de cómo en diferentes sinagogas a lo largo de Judea y fuera de Judea, en Galilea, en Samaria y también en las sinagogas judías helenas, vas a encontrar que en la sinagoga se leía semanalmente una sección de Moisés y una sección de los profetas. Y nosotros como discípulos del Nazareno seguimos este formato histórico y tradicional. Por consiguiente, ayer en nuestro centro de estudio estudiamos la sección de la Torá titulada Tetzaveh. Tetzaveh se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículos 20 al 30:10. La sección conocida como la Haftará, que es como decir una media Torá o una porción que alude a un texto de la Torá, se encuentra en 1 Samuel 15, 2, 34. Y la sección de los escritos nazarenos correspondiente a esa semana es Marcos 6, 14 al 29. Y el Shabbat de ayer es conocido como el Shabbat Zahor, el Shabbat de recordar, donde se nos recuerda o se recuerda en la Torá la orden que Moisés o lo que Moisés le dijo a los hijos de Israel con respecto a Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando caminabas por el desierto, cómo te tomó cuando estabas cansado y te hizo daño. Estoy resumiendo las palabras. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 27, donde Moisés anticipó de que Hashem tendrá una lucha para siempre con Amalek y que Israel no debe olvidar esta lucha. Y Amalek se ha convertido a lo largo de la historia del pueblo de Israel en la figura representativa de el deseo de destruir la nación de Israel y a la misma vez el espíritu que causa la duda sobre las personas que caminan en la fe, si Dios realmente existe o no. Hay una relación entre los actos de Amalek en el desierto con la debilidad espiritual y el concepto de sofej, la duda, que incluso el valor numérico de la palabra sofej es el mismo valor numérico de Amalek. Y si usted no ha conocido este concepto, hay un ejercicio dentro de los estudiosos de la Torá que se llama la gematría. Y es porque se entiende que la Torá es un libro compuesto de números, además de palabras. Y esto porque las letras en hebreo poseen, en hebreo no es igual que a nuestro idioma. La A es una letra y el número uno es el valor nominal que se le da para identificar la diferencia entre números y letras. En el mundo hebreo no es así, mucho menos en la Torá.
La Torá, las letras son números y por consiguiente se enseña que la Torá está compuesta de una gran suma matemática de letras que tienen valores numéricos y este ejercicio de la gematría se conoce como, o mejor dicho, este ejercicio de sumas de valores numéricos se conoce como la gematría. Y el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos también posee gematría, usted lo va a encontrar en el texto de Juan cuando habla de los 153 peces. Y también va a encontrarlo en el libro de Revelaciones con el número de la bestia, el 666. Estos son, hay relaciones aquí entre su valor, la suma de números y textos o palabras encontradas en la Torá y los profetas. Y Amalek la palabra Amalek posee el mismo valor numérico de la palabra Sufek. De aquí los sabios de Israel deducen y relacionan el concepto de la duda espiritual con Amalek. Pero también eh, este Shabbat Zahor va a la par con la observancia y el recordatorio de lo que se conoce como la festividad de Purim. Los hechos relacionados al festival de Purim se encuentran en el libro de Esther. El nombre Esther significa algo que se oculta. Y Esther, su nombre era Hadassah, parece una novela, el libro, muy interesante. Fue tomada como reina por el rey persa de ese momento, dado que la reina de Persia había puesto en vergüenza a su esposo delante de los que estaban con él, y él decidió buscarse otra esposa y resulta ser que Hadassah fue la escogida y ella se convierte en la reina Esther. Y en este libro de Esther, que se lee a partir del lunes al anochecer hasta el día miércoles, en este libro de Esther es interesante darnos cuenta de que por ningún lugar está escrito el nombre de Dios y de ninguna forma se hablan de los actos de Dios. Y algunos piensan que el libro no debería tan siquiera incluirse en la Biblia porque de cierta forma no habla nada del Creador, no es un libro teológico. Incluso esto también ha sucedido con el libro de Números. Algunos piensan que el libro de Números, perdón, el libro de Cantar de los Cantares, corrijo, Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, en hebreo, algunos piensan que el libro de Cantar de los Cantares no debe estar en la Biblia porque su contenido parece ser uno de corte erótico. Y la razón de esto es porque las personas están leyendo los libros en su sentido literal y no toman en cuenta que muchos libros, por no decir todos, en el Tanaj y en la Biblia hebrea tienen mensajes que están más allá de la letra, que solamente los que indagan y profundizan en ellos, lo que hacen drash, inquieren en el texto, lo descubren. Incluso si usted va a Proverbios capítulo 25, usted va a encontrar, creo que en el versículo 2 dice, que es gloria de Dios encubrir una palabra y honra del rey es descubrirlo. Y esto, en este versículo se hace alusión de cómo el creador bendito sea, mediante la inspiración divina, hizo que grandes hombres, llamados escribas, escondieran tesoros de Dios en estos textos sagrados que nosotros estudiamos semana tras semana. Y el libro de Esther es uno de esos libros donde usted no va a encontrar directamente nada de los actos de Dios ni el nombre de Dios, pero sin embargo, cuando usted comienza a leer el texto en el idioma hebreo y comienza a inquirir en el texto, usted va a descubrir que Dios está en todo lugar en ese libro. Y esto es así para enseñarnos de que el mundo, el mundo parece estar, Dios parece estar escondido del mundo. Dios parece estar lejos de la creación, enajenado de todo lo que sucede, pero el libro de Esther nos enseña que Dios está oculto, pero actuando en lo oculto. En otras palabras, la historia está controlada por el Creador y las cosas no suceden por accidente, sino que cada cosa se une en un gran rompecabezas cuyo propósito es llevar a la culminación de todas las cosas el deseo del plan del Eterno que fue deseado, valga la redundancia, desde el principio. Y este deseo que está desde el principio el Creador es que Dios quiso verse a sí mismo en su creación.
quiso crear a una humanidad que pudiese ser su imagen en la tierra. Que el Creador quería relacionarse con un ser creado y mediante esta relación expresar sus atributos y sus actos con el ser humano. Que el ser humano pudiese conocer a su Creador y honrarlo. Por eso es que el libro de Revelaciones termina con esto culminado. Un segundo Adán sentado en el lugar de la creación que Dios determinó para Adán. Una, un creador presente, no escondido en toda la creación. Y mira qué interesante, uno podría pensar, pero si está presente significa que ahora está escondido, si está escondido existe el azar. Y es interesante esto porque la palabra Purim viene de una raíz que significa suerte o algo que sucede al azar, echar suerte. Y el libro nos enseña que nada ocurre al azar, que todos los sucesos narrados en ese evento de que donde está Amán, que de acuerdo a los maestros de la dimensión interior de la Torá, Amán posee sobre sí el espíritu Amalek, el espíritu que quiere debilitar y destruir y sembrar la duda a Israel. Y tienes a Mordejai, que es el judío fiel que confía en Hashem. Tienes a Hadassah, quien es Esther, que nos muestra que está colocado en un lugar por voluntad de Hashem para que pueda ser el pueblo de Israel salvado de lo que Amán a escondidas quiere lograr contra el pueblo de Israel. Y es una historia muy interesante, mucho mensaje escondido, mucha sabiduría oculta que requiere de una persona que conozca los pensamientos, conozca el pensamiento conceptual judío para poder leerlo y entenderlo. Y en nuestro centro de estudios hebraico, el Camino Nazareno, nosotros buscamos enseñar el pensamiento conceptual judío. Enseñamos la idea del Mesías hebreo, el Mesías que los nazarenos enseñaron, el Mesías que siempre fue judío, vivió judío, murió judío y regresará judío, porque quien regresa es el rey, hijo de David, a sentarse en el trono de Israel. Incluso él mismo lo dice en sus evangelios, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria. Ese trono de gloria se refiere al trono de Israel, porque se encuentra así escrito en la Biblia hebrea, que el trono de Dios es el trono de Israel. Así que todo esto tiene que ser estudiado del pensamiento conceptual judío para poder entender lo que nosotros leemos. Ayer estábamos hablando de eso en nuestro centro de estudio. Siempre hablamos del pensamiento conceptual judío, pero ayer traímos un texto dentro de del estudio de la sección Tetzabé que tuvimos que aportar ideas del pensamiento judío del mundo segundo templo para poder entender lo que esto significaba. Y es el texto del capítulo 16, perdón, del capítulo 1 el versículo 16 del libro de Revelaciones, donde tenemos al Mesías, al ángel del Mesías, vistiéndose en la gloria del Mesías. Esto es una forma de decir que el ángel del Mesías tiene la gloria de Hashem con la autoridad del Mesías. Es un juego de palabras que usted va a poder entender si usted lee de principio el libro de Revelaciones, que usted va a encontrar que dice que la revelación es de Yeshua el Mesías, pero Dios se lo dio a Yeshua el Mesías. Y que Yeshua el Mesías se lo envió a Juan a través de su ángel, el ángel del Mesías. Y cuando ocurre esta llamada teofanía, entre comillas, vemos a un ángel vestido del Mesías glorificado, envuelto en la presencia divina de Dios, y habla como si fuera el Mesías. Y en el versículo 16 de ese capítulo 1 va a encontrar que se dice que él tiene a su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Y ayer estábamos hablando en el centro de estudios cómo textos pertenecientes a esa época, del mismo tiempo que pertenece el libro de Revelaciones, nos habla de cómo hay una relación entre la lámpara, o mejor dicho, la menorá, el candelabro de 7 brazos, con los 7 planetas que podemos ver con el ojo natural. Mostramos ayer textos de Filón de Alejandría, también mostramos textos de Flavio Josefo, donde se habla, dentro de la tradición de Israel, la relación que tiene la menorá que estaba puesta en el templo con los 7 planetas principales que son vistas con el ojo natural. Y esto es interesante porque hay una relación entre esta idea de los 7 planetas, la menorá,
y el Mesías sosteniéndolas en su diestra. ¿Por qué el Mesías va a tener 7 planetas sosteniendo en su diestra? ¿Por qué el Mesías va a tener 7 planetas en su diestra? Eso no tiene sentido. La única forma de entender esto es adentrarnos en la dimensión interna de la Torá que solamente es enseñada en el pueblo de Israel. Y cuando se estudia la dimensión interna de la Torá, usted va a encontrar que hay una relación entre el funcionamiento de los planetas dentro de la creación y su influencia sobre los seres humanos. Por consiguiente, el Mesías tener estos planetas en su diestra, que son representados por estrellas, es lo mismo que decir que el Mesías ha vencido toda influencia sobre el mundo. No solamente esto, el Mesías también tiene una espada de doble filo, y decía yo en el Centro de Estudio Hebraico, el Camino Nazareno, ¿por qué el Mesías tiene una espada de doble filo y no de un filo? ¿Por qué no usar, como diríamos en Puerto Rico, un machete y una espada de dos filos? La respuesta más natural sería, porque así lo quiso Dios. Pero nada ocurre por casualidad, y por eso es que le mencionaba al principio el libro Estel, cuán importante es leerlo, porque en un libro donde el creador no se menciona por ningún lado, no se habla de los actos de Dios de forma directa, aprendemos a cómo discernir, cómo a utilizar la Neshama para discernir la realidad de que nada ocurre por casualidad, que todas las cosas que están presentadas en los textos que consideramos inspirados de cierta forma, tienen una razón de ser, aunque también tenemos la problemática de saber, de tener sabiduría y discernimiento y poder discernir los textos que son medios extraños. Y cuando digo medios extraños es que sí existe evidencia clara de que en el caso, por ejemplo, de los escritos del Nuevo Testamento, hay diversidad de manuscritos y hay interpolaciones en los textos. Y hay que ser muy cuidadoso cuando se leen. ¿Por qué? Porque estos libros no fueron custodiados por escribas judíos que, en comparación a la Biblia hebrea, perdón, se encargaron de preservar lo más puro posible la naturaleza del texto desde el momento que se escribió. No fue así en los escritos nazarenos, y por eso es que usted va a encontrar que si usted compra una Biblia de más reciente, él va a encontrar en la parte de abajo de su Biblia cómo el autor responsable de esta traducción le va a explicar cuáles textos, cuáles manuscritos parecen tener este texto y cuáles no, y lo que puede ser posiblemente un texto que no estaba añadido, no estaba incluido. Como por ejemplo el caso de Primera de Juan, capítulo 5, donde usted va a encontrar que son 3 los que dan testimonio, y después inmediatamente un versículo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En las Biblias que ya están actualizadas se ha podido probar de que ese versículo no pertenece a los manuscritos más antiguos, sino fue añadido después. Por eso decimos que hay que ser muy cuidadoso cuando leemos estos textos, específicamente el Nuevo Testamento, porque no fueron cuidados y custodiados por escribas que entendieron que debía preservarse el manuscrito de la forma más pura posible, sino que libremente traductores fueron capaces de incluso incluir palabras y oraciones que no pertenecían originalmente a lo que se estaba copiando. Pero en el caso del libro de Revelaciones, que estamos hablando del Mesías tener una espada doble filo, esto tiene una razón de ser, no es una casualidad, no es un accidente de la escritura. Tiene una idea dentro del pensamiento conceptual judío, y dentro de la dimensión, estudio de la dimensión interna de la Torá, tiene una razón de ser. Y es porque con un filo, así es que lo aprendí de los sabios de Israel, la Torá es una espada doble filo. La palabra del Eterno es una espada doble filo. Y para el pensamiento conceptual judío, la palabra de Dios es lo mismo que decir la Torá. Cuando usted escucha a Jesús de Nazaret citar la palabra o hablar de la palabra, se está refiriendo a la Torá. Para Jesús de Nazaret, el Nuevo Testamento no es la palabra, porque no existía Nuevo Testamento. Para Pablo de Tarso igual que los demás discípulos de Jesús, y eso lo hemos dicho muchas veces en este programa. Por consiguiente, cuando hablamos de la palabra del Eterno, para Jesús y sus discípulos, la palabra del Eterno es lo que usted llama hoy el Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿no? Lo que nosotros llamamos, lo que se escucha hoy como el Antiguo Testamento, algo que quedó abrogado y abolido, para Jesús es la palabra de Dios. Así que debemos retomar nuevamente ese pensamiento conceptual de qué realmente es la palabra de Dios. Y adicional a eso, para Jesús de Nazaret, y no solamente Jesús de Nazaret, para Rabí Yeshua y para Pablo de Tarso y los demás discípulos, la Torá era para ellos desde Génesis hasta, si usted tiene una Biblia cristiana, hasta Malaquías. Si usted tiene una Biblia hebrea, hasta Segunda de Crónicas. En otras palabras,
Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de la enseñanza. La palabra Torá no solamente significa ley. En el griego se utilizó la palabra nomos porque es lo más que se acerca a la idea conceptual de lo que significa Torá. Pero la palabra Torá no significa ley. La palabra Torá significa enseñanza, algo que apunta a un blanco y el que logra dar en el blanco está haciendo lo correcto. Ese es el pensamiento conceptual de la palabra Torá. Viene de la raíz yará, que significa dar en el blanco. Por consiguiente, el pensamiento conceptual judío con respecto a la palabra de Dios es la idea de que Dios le dio esta revelación al pueblo de Israel y le ha dado la orden de preservarla. Y si usted lee los evangelios, usted va a encontrar que Jesús de Nazaret cita al libro de los Salmos como la ley. Incluso lo va a encontrar en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Yeshua cita las palabras del Eterno dichas por el texto de Salmo 82, donde dice que el Eterno le dijo a los que estaban presentes en la asamblea, dioses sois. Y lo digo así porque así es como dice el texto en hebreo, no como la gente piensa que Jesús se está refiriendo a sí mismo como si él lo hubiese dicho a los que estaban presentes, dioses sois. Y él dice, ¿acaso no dice en vuestra ley? O sea, está citando el Salmo 82 como parte de la Torá, porque es parte de una enseñanza. Y eso es lo que significa la palabra Torá. Tenemos que ajustar ese pensamiento de pensar que la Torá es ley, porque el Salmo 82 no es ley. El Salmo 82 es una enseñanza. Y por eso es que la raíz de la palabra Torah significa algo que da en el blanco, y la enseñanza lo que busca es guiar a la persona a dar en el blanco. Interesantemente, en el libro de Revelación usted va a encontrar que hay un jinete montado en un arco que tiene un arco que no tiene flecha, un jinete blanco, que muchos relacionan con el anticristo, pero nada que ver. Es simplemente que del trono del Creador sale la orden de un espíritu que engaña al mundo por no haber creído la verdad, en palabras de Pablo de Tarso. Y está representado por un arco sin flecha. A diferencia que la representación pictográfica de la idea de la Torá es como tener un arco con una flecha y apuntar a un blanco y dar en el centro del blanco. Así que claramente, si usted entiende este pensamiento conceptual judío, cuando ve este jinete montado en el caballo blanco, se va a dar cuenta de que, y un arco, usted se va a dar cuenta que está apuntando a una falsa enseñanza. O sea, el Creador va a permitir que una falsa enseñanza se mueva por el mundo entero. Eso es lo que representa el jinete del caballo blanco. Y en el caso de este texto del versículo 16 del libro de Revelaciones, usted va a encontrar que dice que es una espada de doble filo, y porque decíamos ayer en el centro de estudios, ¿por qué una espada de doble filo y no una espada de un filo? Y es que dentro de la sabiduría de Israel se enseña que la Torá es comparada a una espada de doble filo porque con un filo se destruye el mal y con el otro filo se corrige, se reprende, se lleva a los hijos de la luz a hacer lo correcto. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías regrese, con la palabra del Eterno va a destruir el mal y con la palabra del Eterno va a corregir a los que le esperan. Y eso es la representación de esta idea del Mesías con una espada aguda de doble filo sobre su boca. Si usted va a Isaías capítulo 11, usted va a encontrar que al inicuo lo destruirá con la espada de su boca. Pero ¿y a lo que le esperan? Tanto judíos como temerosos de las naciones, ¿qué le esperan? ¿Los va a destruir con el otro filo de la espada? ¿O los va a corregir para llevarlos a la perfección que Dios desea que toda la humanidad goce, para que entonces ocurra lo que dice Pablo de Tarso en 1 Corintios, para que Dios sea todo en todos? Que es lo que nos representa el libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones nos va a enseñar que antes de la aparición del Mesías, el Creador va a traer una serie de sucesos sobre la creación con el único propósito de llevar a la humanidad al retorno a Él. Y el concepto del arrepentimiento, amigos, es la idea de la Teshuvah, retornar al Eterno. Y ayer estaba hablando sobre ese concepto. La Teshuvah viene de una raíz que significa Tashuv Hei, o viene de una idea que significa Tashuv Hei, regresar a la Hei. Y en el nombre de Dios hay dos Hei. Una Hei que está al lado de una Vav y hay una Hei que está al lado de una Yud. El nombre del Creador tiene 4 letras. Por eso es que se dice el tetagramatón. Yud Hei, Vav Hei. Estas dos Hei representan ideas, conceptos que van más allá del pensamiento racional humano. O sea, representan conceptos espirituales que van de la par con la idea de la función del ser humano y la relación del humano con Dios. Por eso es que se dice que Teshuvah, aunque se traduce como arrepentimiento, representa una idea mucho más grande que arrepentimiento. Es la idea del retorno.
Por eso que usted va a encontrar que los nazarenos, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, decían que los gentiles se estaban volviendo a Dios, que usted tiene en su Biblia como conversión, pero si usted busca la palabra griega allí, está hablando de volverse a Dios, no convertirse a una religión. Los gentiles no se estaban convirtiendo en cristianos, ni se estaban convirtiendo tampoco en judíos. Los gentiles estaban volviendo a Dios. Y es el concepto de la teshuvá, que usted tiene en español como arrepentirse o volverse, pero ¿volverse a qué? Porque usted puede decir, bueno, me puedo arrepentir de lo que hice, perfecto, pero entonces, ¿cuál es el próximo paso? Tengo que volver, ¿volver a qué? Y las dos hey del nombre sagrado nos representan dos ideas que están relacionadas al concepto de la teshuvá o el arrepentimiento. Por eso es que se relaciona con la idea de tashuv hey, regresar a la hey. Y es porque el humano tiene que primeramente regresar a la esencia de lo que él es. Entender que él es un ser humano creado por el Creador y que tiene una función como ser humano en este mundo. Y todo lo que manifiesta la idea al contrario a lo que es ser un ser humano es opuesto a la relación con el Creador. Y usted lo ve todos los días cuando usted prende las noticias o escucha la radio de que si tal hijo mató a su padre, que si tal padre molestó a su hija, que si tal vecino se enfureció y mató al otro. Eso no son actos de lo que originalmente el Creador deseaba que el humano fuera. Es el resultado del descontrol de un impulso que está en su naturaleza, que él debe entender que fue creado ese impulso en él, pero él lo ha sacado el humano lo ha sacado fuera de control porque no sabe utilizarlo. Y es lo que se conoce como el instinto a la supervivencia o el Yetzer Hará. Los rabinos dicen que si el humano no tuviera Yetzer Hará, que es el instinto a la supervivencia, el lenguaje humano más simple y comprensible, el humano no se casaba, no tenía hijos, no tenía esposa, no construía una casa. En otras palabras, Dios creó ese impulso en el ser humano para que el humano pudiese utilizarlo para su bien en este mundo. Pero cuando el humano no tiene control de ese impulso, destruye el mundo. Y cuando hablamos de la Teshuvá, estamos hablando de regresar a la esencia de lo que es el ser humano. Pero hay otra Hei en el nombre sagrado. Y es la Hei que está cerca de la Yud, donde nos enseña esa segunda Hei que el humano tiene que regresar comprendiendo de que él posee un alma y que esa alma tiene que él devolvérsela a Dios. Pero ¿cómo se la va a devolver a Dios? ¿Qué función le ha dado a su alma? El alma se entiende dentro del pensamiento conceptual judío que el alma es la fuerza vital que impulsa, en otras palabras, le da energía y vida al cuerpo. Por eso es que se entiende dentro del pensamiento judío que cuando una persona muere es porque su alma ha salido de él. Si posee un alma está vivo, el cuerpo se considera vivo si tiene un alma, si no tiene alma no está vivo. Entonces, ¿para qué Dios nos dio un alma? La Torá nos enseña en el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, que Dios formó al ser humano del barro de la tierra, sea lo que eso signifique, y el tiempo no da para explicar específicamente cuál es la idea detrás de eso, solamente le puedo decir que Dios utilizó material creado para insuflar dentro de ella un alma que no fue creada, salió de él. ¿Ok? Porque dice en lenguaje humano que Dios insufló en el ser humano el aliento de la vida y ahí está el alma. Entonces el humano posee cuerpo y alma. Y uno tiene que preguntarse en el proceso del retorno a Dios, ¿para qué Dios me dio este cuerpo? ¿Para qué yo lo estoy usando? Y no solamente eso, ¿para qué Dios me dio un alma? ¿Para qué yo estoy usando mi alma? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Y en esto hemos fallado mucho. Pensamos que decir a las personas que tienen que arrepentirse de sus pecados es la única solución a todo el mal que hay en el mundo. Pero ese es el primer paso. Después, ¿cómo le enseñamos a ser seres humanos? ¿Cómo le enseñamos a vivir? ¿Cómo le enseñamos a manejar sus impulsos? ¿Cómo les enseñamos a relacionarse con su Creador? ¿Cómo les enseñamos qué es tener el Espíritu de Santidad? ¿Cómo le enseñamos qué es el Mesías y cuál es el propósito del Mesías? ¿Por qué Dios deseó desde el principio de la creación tener un plan B por si acaso el plan A se dañaba en el caso de Adán? Porque el Mesías es el plan B. Todas estas cosas las personas no las conocen porque nos hemos concentrado en conceptos que están enajenados completamente del plan y el mensaje original. Y por eso que nosotros en nuestro centro de estudios enfatizamos muchísimo
en la idea de entender el pensamiento conceptual judío, porque si lo entendemos, podemos entender la idea del Mesías, podemos entender lo que es revelado de Dios y podemos entender el propósito del Creador tener dentro de su plan el que el ser humano reciba de su espíritu para que ande en sus caminos y guarde sus preceptos. Eso es lo que dicen los profetas con respecto al Espíritu Santidad. Y para cerrar en estos segundos que me quedan, el Mesías regresar con una espada de doble filo o aparecer con una espada de doble filo representa la eliminación del mal y también la corrección de la humanidad. Yo deseo grandemente que ese día llegue pronto. No sé ustedes. Se me ha acabado el tiempo. Le doy gracias al Eterno por este espacio, a la familia de PAB por tantos años, permitirme estar en esta media hora. De mi parte, le deseo una excelente semana, que la bendición del Altísimo la acompañe. Shalom.